Momentos difíciles vive el Ecuador como consecuencia justamente de esta violencia liderada por el crimen organizado y que ha hecho que el presidente de la República de ese país, el presidente Álvaro Noboa, tome decisiones drásticas para combatir justamente lo que significa este accionar delictivo con bandas organizadas que incluso, como hemos visto, todos han tomado ayer un canal de televisión en Guayaquil. Hoy mucha gente prefirió estar en sus casas. Las grandes avenidas de esta ciudad ecuatoriana han permanecido casi sin público, con poco transporte, porque la gente está bastante preocupada y consternada por los hechos de violencia que se han vivido. Vamos a ir justamente hasta Guayaquil, la capital económica del Ecuador. Estamos en contacto con Alexis Rossi. Él es un ingeniero de sistemas de nacionalidad peruana, está residiendo allá y es testigo de lo que se está enfrentando. Alexis, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, cuéntanos cómo han estado las últimas 48 horas en Guayaquil. Bueno, en realidad ha estado bastante tenso el ambiente. El día de ayer explotó, digamos, hubo un caos generalizado a partir de la tarde. Eh, Como primer punto, podríamos decir que todo arrancó con el inicio del estado de excepción, donde no esperábamos que haya esta reducción de movilización. Y al día siguiente empezaron algunos ataques, desde la madrugada en diferentes ciudades, eh, a hospitales, a universidades. Creo que el punto más álgido y más duro fue el tema de la toma de un canal de televisión que fue en vivo. Justo creo que la mayoría de personas regresaba de almorzar cuando empezamos a ver estos enlaces en vivo. La gente empezó a tener miedo, empezaron a cerrar los comercios, las oficinas, algunos edificios se cerraron por completo. Entonces hubo un caos bastante generalizado y casi al final del día hubo un balance de cerca de 650 atentados en todo el Ecuador, ¿no? Ingresaron a hacer saqueos en centros comerciales, tuvieron que cerrar gasolineras, han incendiado vehículos, las prisiones están tomadas por los prisioneros, inclusive hay guías penitenciarios Sí, que están siendo como rehenes también, ¿no? correcto. Entiendo que todavía hay dos policías, me parece que están retenidos, dos policías penitenciarios, ¿no? Más de dos, más Más de de dos. dos, En correcto. algunas cárceles Ahora, había más de 20 guías que ujú. todavía no son liberados. Perfecto. ¿Cómo ha sido estas últimas horas para el ecuatoriano de a pie, para la gente que como bueno, aquí en el Perú tiene todos los días que salir a trabajar, movilizarse, ir a sus centros de estudio? ¿Cómo han estado las avenidas principales en Guayaquil específicamente, que es donde se ha centrado con mayor fuerza justamente estas acciones delictivas, llamadas terroristas por Y el bueno, gobierno? sí, a partir del día de ayer hubo un tráfico tenaz. Un trayecto de media hora duró casi 2 horas por Ujú. el tema del tráfico. Había gente que regresaba a sus casas caminando, no habían buses. El transporte de la Metrovía, que es el transporte público aquí de Guayaquil, estaba cerrado. No habían taxis, no había forma de regresar. Y hoy, inclusive, las calles estuvieron vacías, ¿no? Inclusive desde ayer, 8 de la noche, no había policías, no había vehículos, no habían personas en las calles. ¿Ya están en El toque de comercio queda quedó en este bastante momento? afectado. ¿Están en toque de queda en este Sí. momento? Sí, en 5 minutos empieza el toque de queda. Ahorita estamos de 11 de la noche a 5 de la mañana con prohibición de salir. Correcto. Los mercados, los grandes supermercados, además que tiene Guayaquil, ¿han abierto sus puertas el día de hoy? Algunos sí han abierto, pero están con personal limitado, no están con una atención a full. Ajá. El teletrabajo ha sido, digamos, la característica mayor el día de hoy en las diferentes dependencias públicas y privadas. Sí, también se habilitó el teletrabajo desde el día de ayer, ya por la tarde se enviaron comunicados. Personalmente yo también estoy en teletrabajo desde el día de hoy. Con fecha indefinida, ¿no? Porque se busca precautelar que las personas no tengan, digamos, estas novedades, que no sean atentados, que no sean violentados y que se queden en sus casas a buen recaudo, ¿no? La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, tanto de Quito, de Guayaquil, y me parece también que en la provincia del Oro, de alguna manera traen tranquilidad al hombre y la mujer de a pie ecuatoriano. Está sectorizada, sin embargo hay zonas
bastante calientes, bastante rojas, donde la policía no ingresa porque conocen que están tomadas por estas bandas. Entonces, sí hay militares en las calles, están en algunas avenidas, digamos, en algunas arterias Ujú. importantes, pero no están por toda la ciudad. Correcto. ¿Qué se proyecta? ¿Qué ha dicho el gobierno en las últimas horas respecto a estas acciones que se están tomando para acabar con con estos grupos delincuenciales? Claro, al activar este estado Excepción. de excepción y también han activado otro estado de guerra o conflicto interno armado, han nombrado a ciertas bandas como terroristas y esto los habilita a las Fuerzas Armadas a tomar acciones un poco más drásticas con estas bandas o con estos grupos delincuenciales. Tengo entendido que el día de hoy ya se han capturado cerca de 350 personas, delincuentes, 5 han sido abatidos y hay otras personas que también están siendo capturadas y recapturadas, ¿no? Porque también han habido presos que se han escapado de las cárceles. Correcto. ¿Qué se proyecta para mañana, Alexis? Por ejemplo, ¿la gente va a seguir con el trabajo remoto? Entiendo que sí, las clases están suspendidas de manera presencial, pero ¿qué avisoras tú para mañana? ¿Hay más tranquilidad con estas más de 350 capturas? En realidad no hay mucha información que esté brindando el gobierno, simplemente estamos esperando eh, que los militares, que la policía, que las Fuerzas Armadas tomen un poco el control en las calles, Ujú. particularmente la ciudad está bastante... eh, eh, hay bastantes amenazas. Personalmente a mí me Claro, robaron para diciembre en mi casa con claro. armas, tres delincuentes, entonces no se esperaría que el tema se solucione en pocos días. Claro, digamos, la violencia, el crimen organizado eh, caracterizan lamentablemente el Ecuador. Y esto sucede casi a la par con un caso también de corrupción, ¿no? Y narcotráfico que está existiendo en el Ecuador, que pareciera ser también una de las causas como consecuencia de estas acciones. Muchísimas gracias, muy amable Alexis Rossi, ingeniero de sistemas peruano que radica en el Ecuador, específicamente en Guayaquil. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti, Ricardo. Buenas noches. Bueno, lo que sí podemos decir es que esta noche la Cancillería emitió un comunicado indicando justamente de su enorme preocupación que tiene respecto a la situación en el Ecuador y garantizando también las condiciones y seguridad de, como Alexis, los centenares de peruanos connacionales que viven justamente en el Ecuador. Esperemos que pronto retorne la tranquilidad y se recupere el principio de autoridad en el Ecuador. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Diálogo Abierto. Nos despedimos. Volvemos mañana. Muy buenas noches.